¿Te has preguntado alguna vez por qué el ser humano es el único animal que parece sufrir sus sueños? La ciencia moderna, en su arrogancia, te dirá que el sueño es una función biológica de limpieza. Pero si es así, ¿por qué esa limpieza duele? ¿Por qué se siente como un trabajo forzado? No estás soñando para descansar, estás soñando para pagar un tributo. Hace miles de años, antes de que existieran las naciones o el dinero, la humanidad perdió una guerra que no recordamos. No fue una guerra de espadas, sino de voluntades. Los vencedores no nos encerraron en jaulas de hierro, nos encerraron en nuestras propias mentes. Crearon lo que los antiguos textos sumerios llamaban la gran sutura. Ese sueño que se te repite una y otra vez, esa caída que nunca termina, ese pasillo que conoces de memoria, o ese intruso que te observa, no es un proceso de tu cerebro, es una sesión grabada. Como un artista que golpea el cincel sobre la piedra una y otra vez para darle forma, algo está golpeando tu conciencia noche tras noche. Hoy vamos a conocer a dos personas que, como tú, creían que sus sueños eran solo estrés, pero ellos cometieron el error de buscar el origen, y lo que encontraron fue una arqueología del horror. Comenzamos con Marlene. Ella era una mujer de estructuras. A sus 34 años, era una de las restauradoras de monumentos antiguos más respetadas de Europa. Su vida consistía en entender cómo se mantenían en pie las catedrales y los templos que desafiaban al tiempo. Pero Marlene guardaba un secreto que empezó cuando tenía 12 años. Un sueño. En su sueño, Marlene siempre está en una torre de piedra negra que no tiene fin. Debe subir una escalera de caracol. Los escalones no son de piedra, sino de algo que se siente como hueso pulido. No hay ventanas, solo el sonido de miles de personas respirando al unísono en la oscuridad total. Ella nunca llega a la cima. Siempre se despierta justo cuando siente una mano fría rozándole el tobillo. Durante 20 años, el sueño fue el mismo. Pero hace 3 años, cuando Marlene empezó a trabajar en la restauración de una cripta en Praga, empezó a despertar con los dedos de los pies entumecidos. Al principio, pensó que era mala circulación, pero 6 meses después, la piel de sus piernas empezó a endurecerse. Los médicos estaban desconcertados. No era necrosis, era una calcificación acelerada. Ese sueño repetitivo finalmente tuvo un cambio. Ella dejó de subir la escalera y por primera vez decidió tocar la pared de la torre. Al hacerlo, sintió un pulso. La torre estaba viva. No era una construcción, era un órgano gigante. Investigando más acerca de la cripta que estaba restaurando, encontró en los archivos prohibidos del Vaticano un boceto del siglo IX que describía los pilares de la tierra. El dibujo mostraba a miles de almas encadenadas en sus sueños, sosteniendo con su voluntad el peso de una deidad durmiente. Marlene se dio cuenta de que su calcificación física era el resultado de que su cuerpo se estaba convirtiendo en parte de esa estructura. Ya no era una arquitecta en la vida real, era parte del material de construcción en el mundo de los sueños. Y de esa manera descubrió que su sueño repetitivo era una labor de mantenimiento de cimientos y que su mente estaba siendo utilizada para proyectar la estabilidad
de una estructura que existe en una dimensión paralela. Ahora te platicaré sobre Fernando. Él era un lingüista forense. Su trabajo consistía en descifrar códigos de criminales y lenguas muertas para agencias de inteligencia. Un hombre que creía que todo en este mundo podía ser traducido y entendido. Su sueño repetitivo comenzó hace exactamente 5 años, tras analizar un papiro anónimo encontrado en un mercado negro en Siria. En ese sueño, Fernando camina por un mercado donde nadie habla. Los vendedores le ofrecen vasijas de barro llenas de humo gris, y él debe elegir una, beber el humo y luego escribir un símbolo en la arena. Siempre el mismo símbolo, una especie de S invertida con 3 puntos. Fernando empezó a notar que olvidaba palabras comunes en español. Primero fueron sustantivos simples, como mesa o llave, pero a cambio empezó a soñar con una gramática que no existe en la Tierra. Su esposa notó que Fernando ya no hablaba mientras dormía. Ahora emitía sonidos, un zumbido constante que hacía que los pájaros de la zona murieran y los espejos de la habitación comenzaran a agrietarse. Una noche, Fernando, teniendo control en su sueño, decidió no escribir el símbolo en la arena. En lugar de eso, gritó su propio nombre. En ese momento, todas las figuras del mercado se dieron la vuelta. No tenían rostros, solo eran bocas cosidas con hilo de oro. Al despertar, Fernando descubrió que su propia boca estaba parcialmente sellada y su piel había crecido sobre sus labios. Ahora él ya no puede hablar nuestro idioma, solo puede emitir esa frecuencia que permite a ellos entrar. Fernando no estaba procesando traumas, estaba siendo usado como un filtro de invasión. El humo gris que debía de beber en sus sueños era la esencia de pensamientos de personas reales. Él los estaba traduciendo al lenguaje de los antiguos invasores, para que ellos pudieran entender cómo manipularnos mejor. Los sueños repetitivos de Marlene y Fernando no son casos aislados. Marlene construye el ancla física, mientras que Fernando traduce nuestra voluntad para que sea domada. ¿Y tú? ¿Tú que estás viendo esto? ¿Sabes qué parte del trabajo estás haciendo? No eres un espectador, eres un obrero. Ese sueño se repite porque aún no has terminado tu cuota. Algo en tu interior se resiste a ser borrado y por eso ellos tienen que repetir el proceso. Pero mira tus manos, mira tus ojos en el espejo. ¿No sientes que cada vez te reconoces menos? ¿No sientes que el mundo real se siente cada vez más falso, como si fuera una escenografía barata? Los sueños repetitivos son la cicatriz de una cirugía psíquica que se practica sin anestesia. Esta noche, cuando sientas que el sueño comienza, cuando veas esa puerta o ese pasillo de siempre, no intentes despertar, quédate quieto en el sueño. Deja que el perseguidor te alcance, deja que la caída termine. Mira fijamente a los ojos de lo que sea que esté allí. Solo entonces notarás que no hay nadie allí, solo eres tú, pero con una mirada que no te pertenece, esperando a que el tú original se rinda para finalmente tomar el control total. Si has tenido el mismo sueño más de 5 veces, pon en los comentarios la palabra terminado. Si lo haces, otros sabrán que tu proceso ha concluido y que lo que sea que habite en tu cuerpo mañana ya no será el mismo que escribió este mensaje. Que pases dulces sueños.
mientras sigan siendo los tuyos.